Bueno, pues buenos días a todos. Gracias a Mayre por la invitación. Mi nombre es Alejandra Ramírez. Llevo 5 años trabajando en Train y ya llevo un rato trabajando conjunto con Mayre. Y bueno, como comentaba Laura, la finalidad de estas ponencias es pues asesorarlos un poco en la parte técnica de aplicado. El día de hoy vamos a ver los equipos de manejo de aire. Para el día de hoy traigo esta agenda preparada. Vamos a hablar un poquito de los conceptos básicos, el proceso de selección, que me parece que es muy importante. De repente, sobre todo para manejadoras, ya tenemos equipos que son completamente custom o configurables al 100%. Entonces, es importante tener toda la información de lo que requiere el proyecto para ofrecer el equipo adecuado para la solución que se está buscando. Les voy a platicar un poquito del portafolio que tenemos para ofrecer y bueno, de las preguntas, como dice Lau, en cuanto tengan algún comentario pueden ir poniéndolo en el chat y los vamos resolviendo al final. Bueno, empecemos por conceptos básicos. Como no conozco el tipo de audiencia que tenemos, voy a empezar así de lo más básico para que los que ya tengan un poquito de experiencia me tengan un poco de paciencia, ¿de acuerdo? ¿Cómo se logra el confort en un sistema de aire acondicionado? Bueno, básicamente lo que nosotros necesitamos es controlar 4 variables, que son temperatura, humedad, la circulación o movimiento del aire y la calidad del aire. La calidad del aire ahora con todo este tema de la pandemia, pues se ha vuelto muy crítica, ¿no? ¿Y cómo controlo, cómo cuido esa parte de la calidad del aire? Pues ventilando, inyectando aire del exterior hacia, pues hacia mi edificio, ¿vale? ¿Y cómo voy a lograr controlar estas 4 variables? Bueno, lo que vemos aquí es, ay, perdón. Ok. Lo que tenemos aquí, por ejemplo, es un esquema de cómo se ve, por ejemplo, un cuarto. Yo tengo aquí un cuarto, este cuadrito con unas flechitas rojo, amarilla y azul que se ve en la parte de abajo. Supongamos que es mi cuarto, ¿no? Y yo tengo aquí mi No se ve rendijita no se ve la proyección, ¿eh? Ah, ¿no se ve la proyección? Nomás se ve el nombre. O sea, ¿no pueden ver la presentación? Yo sí la puedo ver. Yo sí la veo. Sí, sí la veo. Yo también. Sí la vemos. Okay. No sé si pueda volver Ok, a ingresar a la... checo si tengo algo aquí en mi computadora que no me está permitiendo. Sí, Ok, gracias. o que vuelva a ingresar a la sesión. Sí, gracias. Bueno, y básicamente cómo funciona. Bueno, yo aquí imaginemos que mi cuarto o mi zona, pues se está calentando, ¿no? Ya tengo bastantes personas y entonces voy a prender mi aire acondicionado. ¿Qué va a pasar? Pues aquí tengo mi rejilla de retorno, esto que dice RA, pues es ese aire, ¿no? Que viene de la zona. Esto que dice EA en inglés, exhaust air, voy a desfogar un poco de ese aire. ¿Para qué? Para que yo pueda ingresar un poco de aire exterior y no sobrepresurice la zona. Este aire de retorno y el de exterior pues se mezclan, es ese MA, mixed air, o aire de mezcla, y pues ahora ¿qué tengo que hacer? Pues filtrarlo. Entonces primero lo filtro, luego lo paso por un serpentín, que puede ser de agua helada, de expansión directa. ¿Y qué va a hacer ese serpentín? Ese serpentín va a enfriar y va a deshumidificar el aire. Si es de enfriamiento, si es de calefacción, evidentemente lo va a calentar. Paso por mi ventilador y regresa a mi zona. Y esto que vemos aquí, este filtro, serpentín, ventilador, es una unidad de manejo de aire, que puede ser un fan and coil, que puede ser una manejadora, que puede ser una blower coil. ¿Ok? Y bueno, ¿quién es el que hace la magia en esto, en el sistema de la parte de manejo de aire? Pues es el serpentín. El serpentín con sus aletas y con sus tubos es el encargado pues de tratar ese aire que yo quiero inyectar a la zona a unas ciertas condiciones. Y tengo varios tipos de serpentín, como les decía, tengo serpentín de enfriamiento, que puede ser de agua helada, que puede ser de expansión directa, puede ser de calefacción, que puede ser de agua caliente, de vapor, de gas. Y por ejemplo, en este caso particular, en la imagen de la derecha, se trata de un serpentín de enfriamiento.
¿Cómo lo sé? Pues porque tengo una charola de condensados y un serpentín de enfriamiento siempre lo que hace es enfriar y deshumidificar. Por ejemplo, no sé si han tenido oportunidad de ir a obra y ver las manejadoras que se instalan en proyectos cercanos a la costa, donde las charolas de condensados parecen fuentes de la cantidad de aire, de la cantidad de agua que el serpentín le quita al aire del ambiente, ¿vale? Y bueno, ¿cuál es el principio de funcionamiento? ¿Cómo es que esto se da? ¿Cómo es que el serpentín puede enfriar ese aire? Bueno, todo es intercambio de calor. En aire acondicionado básicamente es ese intercambio de calor que existe entre fluidos, porque recordemos que el aire es un fluido, el agua es un fluido, el refrigerante es un fluido. Entonces, por ejemplo, en este esquema tenemos un serpentín de expansión directa. ¿Y cómo funciona? Bueno, a la entrada de este serpentín entra refrigerante en estado líquido, muy frío, entra en contacto con el aire toca los tubos y las aletas del serpentín, ahí es donde se hace ese intercambio de calor, y ocurre un cambio de fase, el refrigerante cambia a estado gaseoso y absorbe todo ese calor que viene del aire que va pasando a través del serpentín, y así es como el refrigerante se lleva ese calor y ya el aire sale a las condiciones que nosotros necesitemos, ¿vale? Si fuera de agua helada ocurre lo mismo, entra fría a cierta temperatura y sale más caliente, ¿ok? Ahora, en sistemas de aire tenemos básicamente dos tipos de sistemas, que es sistemas de volumen constante y sistemas de volumen variable. ¿Cómo es un sistema de volumen constante? Bueno, yo voy a tener la misma cantidad de aire, el mismo caudal de aire, los mismos CFMs, todo el tiempo. Es decir, mi ventilador, una vez que yo arranque la máquina, me va a dar la misma cantidad de aire, ¿ok? Vamos a revisar tantito el diagrama de la derecha. Esto básicamente es una manejadora. Tengo aquí mi caja de mezcla, tengo aquí mi damper de aire exterior, tengo mi damper de retorno o mi compuerta, tengo mi serpentín y mi ventilador, ¿vale? Entonces, entra mi aire de retorno, entra mi aire exterior, aquí se mezcla, ese aire de mezcla pasa por el serpentín y bueno, pues ya inyectamos ese aire a la zona, ¿vale? Cuando es un sistema de volumen constante, repito, pues ese ventilador va a dar siempre la misma cantidad de aire. Ahora, ¿cómo voy a controlar la temperatura? ¿No? Porque si yo tengo este sistema y todo el tiempo está trabajando pues, o sea, si siempre estoy inyectando la misma cantidad de aire, por ejemplo, no voy a necesitar la misma temperatura de inyección cuando en este cuarto haya una persona que cuando hayan 10. ¿Estamos de acuerdo? Porque si yo inyecto la misma temperatura, si yo inyecto el aire a la misma temperatura en ambos escenarios, pues probablemente cuando solamente tenga una persona, pues esa persona se va a congelar aquí adentro, ¿están de acuerdo? Porque yo necesito enfriar ese aire, o sea, 10 personas generan muchísimo más calor que una sola. Y si yo no modulo esa temperatura de inyección, pues una seguro se va a congelar y va a ser la que se quede aquí solita, ¿vale? Entonces, ¿cómo voy a hacer cómo voy a jugar con la temperatura de inyección? Ah, pues jugando con la válvula de agua helada, ¿vale? Si yo necesito menos carga, pues cierro la válvula. ¿Y qué va a pasar con el aire de inyección? Pues no voy a inyectar tan frío. Si yo por el otro lado ya tengo el cuarto lleno y necesito así que la máquina dé todo de sí, pues abro la válvula completamente. ¿Para qué? Para que pase más agua, para que haya más transferencia de calor en el serpentín y entonces yo puedo inyectar a una temperatura más baja. ¿De acuerdo? Así es como se comporta un sistema de volumen constante. El ventilador, perdón, voy a recapitular. El ventilador trabaja siempre a la misma velocidad, inyectando los mismos FMs y cómo voy a modular la temperatura de descarga jugando con la válvula de agua helada o de refrigerante, sea el caso. ¿De acuerdo? Ok, y ahora en sistemas de volumen variable, ¿ahí qué pasa? Bueno, pues su mismo nombre lo dice, volumen variable, volumen hablo del aire. Y entonces, ¿a qué se refiere? A que el ventilador va a tener un variador de frecuencia. Y aquí, pues mi serpentín puede, o sea, la posición de la válvula puede mantenerse, que también puede variar, o sea, depende de cómo esté la
cómo esté pensada la operación del equipo, la válvula del serpentín podría mantenerse y quien va a modular la cantidad de aire que yo voy a inyectar a la zona es el ventilador, ¿vale? Así es más o menos como se ve un sistema de volumen variable, porque necesito un par de elementos adicionales para que este sistema pueda operar correctamente. Y esos, pues, ¿cuáles son? Usualmente estos se combinan con cajas VAB, por ejemplo. Las cajas VAB son unidades terminales que son las que inyectan directamente aire a la zona. ¿Y cómo funcionan? Bueno, imaginemos que cada uno de estos niveles dan servicio a un cuarto, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando ya no hay gente, cuando se desocupa? Bueno, esta caja VAB le responde a un sensor de temperatura o un sensor de ocupación. Cuando el sensor detecta que ya no se necesita carga o que ya no se necesita aire, la caja VAB empieza a cerrarse, ¿vale? ¿Y qué va a hacer esta unidad manejadora? Esta unidad manejadora tiene un variador de frecuencia y ese variador de frecuencia le responde a un sensor de presión. Cuando yo empiezo a cerrar mis unidades terminales, ¿qué le pasa al ducto? El ducto empieza a presurizarse y esa presurización se detecta con el sensor de presión. Y ese sensor de presión, a su vez, le habla al variador para indicarle que necesita bajar sus revoluciones para que el ducto no vuele, ¿vale? Así es como se hace la operación con un sistema de cajas VAB y con BFD. Ahora, aquí es bien importante mencionar, siempre que tengamos un sistema de este tipo, necesitamos un sistema de control que sea como el maestro de orquesta y que pueda armonizar esta operación, tanto de la paquete, o bueno, en este caso manejadora, entre la manejadora, como con las cajas VAB. Ahora, les voy a platicar un poquito del proceso de selección, cuáles son los datos que nosotros necesitamos para hacer una correcta selección de manejadoras, porque es bien común así de, necesito una manejadora de 5 toneladas. Sí, pero de expansión directa, de agolada, de interior, de exterior, y ahorita vamos a ver todos los datos que necesitamos y por qué los necesitamos, ¿vale? Bueno, lo primero que necesitamos para seleccionar un equipo son los FMs. ¿Por qué? Porque los FMs nos van a dar el dimensionamiento del equipo. ¿Y en base a qué dimensiono yo el equipo? De la velocidad de cara. ¿Y qué es la velocidad de cara? La velocidad de cara es la velocidad con la que el aire va a pasar a través del serpentín. No puede ser muy lento, no puede ser tampoco muy rápido. Sobre todo hay limitantes de que no puede pasar tan rápido. Por ejemplo, si hay proyectistas conectados, seguramente cada quien tiene su criterio, pero bueno, lo más común es que, por ejemplo, si es un lugar donde no hay mucha humedad, la velocidad de cara permisible debe de estar alrededor de los 500 pies por minuto, más o menos 50. O sea, es un intervalo de 450 pies por minuto a 550 pies por minuto. ¿Por qué es importante esto? ¿Qué pasa si el aire pasa, por ejemplo, a 600 pies por minuto? Recordemos que el serpentín tiene dos trabajos, enfriar y deshumidificar. Y es muy importante la parte de la deshumidificación. Si el aire pasa muy rápido a través del serpentín, al serpentín no le va a dar tiempo de deshumidificar ese aire. Entonces, vamos a tener problemas de confort. ¿De acuerdo? O incluso, por ejemplo, eso les decía en lugares que no son tan húmedos. En lugares que sí son muy húmedos, sobre todo en costa, por ejemplo, o sea, 450 ppm es lo ideal, más o menos 50, o sea, ya un serpentín de 500 ppm para, no sé, Cancún, es como no tan ideal, o sea, menor de 500 pies por minuto sería lo óptimo. ¿Y por qué? O sea, además de que pueda que mi serpentín no deshumidifique y la gente que esté en el inmueble, o sea, no esté a gusto, en casos así muy extremos, cuando se selecciona mal una máquina, incluso podríamos tener condensación en los ductos, ¿vale? Y eso genera muchísimos problemas. Entonces, siempre que vayamos a pedir una manejadora,
Es muy importante los FMs, ¿por qué? Porque estos me van a dictaminar el tamaño del equipo, si va a ser tamaño 8, 10, 12, ¿por qué? Porque si yo hago más grande el equipo, pues o sea, hay más área y ¿cómo se llama? El aire pasa más lento, ¿no? Entonces, para dimensionar un equipo correctamente, necesito forzosamente saber qué caudal va a manejar el equipo. Ahora, la ubicación. ¿Dónde voy a instalar el equipo? ¿Adentro o afuera? ¿Y esto por qué es importante? Pues porque de entrada o sea, el equipo físicamente es muy diferente. Aquí tenemos dos ejemplos. Si se fijan, hasta el terminado del equipo es diferente. ¿Y esto por qué? Porque un equipo que se coloca al exterior tiene que ser hermético, precisamente para que pueda aguantar las condiciones de intemperie y no tengamos problemas de infiltraciones. ¿Vale? Y por ejemplo, esta es una de las características más, ¿cómo se llama? Más importantes que mencionan al principio, porque también tenemos líneas en las que, digamos, si o sea, tenemos como varias opciones, pero si dicen que es de exterior, entonces de esas 5 opciones ya nada más puede ser una, ¿no? Por ejemplo. Y esto es precisamente porque necesitamos garantizar que el equipo vaya a estar, o sea, tenga las características para estar instalado al exterior. Otra cosa importante, si ustedes son diseñadores, al no, o sea, como que si omiten hacer este hincapié, pues evidentemente las dimensiones del equipo son diferentes, el peso del equipo es diferente, si son contratistas y están concursando, bueno, obviamente el costo del equipo es diferente, ¿vale? Entonces, siempre es bien importante que se indique si es para interior o para exterior. Y este es, bueno, según el ASHRAE, el nivel permisible de fugas que se debe de cumplir para equipos de exterior, ¿vale? El ASHRAE 111. Bueno, ahora vamos a hablar de las características del serpentín. Ya habíamos hablado que tenemos de 2 tipos, ¿no? De enfriamiento y de calefacción. Ay, perdón. Ok. Hablando del serpentín, ya habíamos comentado, ¿no? Se hace ese intercambio de calor cuando el aire toca esas aletas y esas hileras que tiene el serpentín. Esto aplica tanto para el enfriamiento como de calefacción. Vamos a hablar primero de los de enfriamiento. Este es un serpentín de expansión directa. Como lo vimos en la slide anterior, por aquí tiene sus tubos donde pasa el refrigerante líquido y pues por acá sale el vapor. El aire pasa a través de él, se hace ese intercambio de calor y bueno, este refrigerante se lleva el calor y la humedad del aire, ¿no? Y tenemos varios tipos. A ver, sí. Tenemos varios tipos. Tenemos face split y el interwind. Aquí, esto nada más es como por objeto, por explicarles que hay tipos de serpentín. Esto no es algo que ustedes le pidan al fabricante de, yo quiero un serpentín así. Hay veces que por el tamaño de la máquina o por las características del serpentín que necesitamos, esto ya es por default, ya la fábrica tiene sus opciones con esto. Esto nada más es explicarles un poco de los tipos y cómo se pueden conectar con unidades condensadoras, ¿vale? Entonces, bueno, el faceplate, digamos que está dividido el serpentín en 2 partes, ¿no? A cargas parciales, digamos que se apaga una de las caras del serpentín, la otra queda prendida, queda activa. Una de las desventajas de este tipo de serpentín es que yo aquí tengo un aire mezclado, porque pues el aire de acá, el que pasa por el serpentín que no está trabajando, pues no se trata, entra a 80, sale a 80 grados Fahrenheit. Y pues el de abajo sí llega, pues sí está trabajando, pero aquí pues se hace un aire de mezcla, ¿no? En el serpentín. El intertwined funciona diferente porque este es una sola cara,
con varios distribuidores. Entonces, a cargas parciales, cuando yo no necesito que el serpentín trabaje al 100%, se apaga un circuito, el otro queda activo, y bueno, pues toda la cara del serpentín está trabajando a la vez. Y ahora, bueno, ¿cómo se conectan con unidades condensadoras? Bueno, aquí vamos a ver varios ejemplos. Este es una unidad condensadora de un circuito, que es lo que viene del lado derecho. Y mi serpentín es un tipo faceplate con 2 distribuidores. ¿Vale? Aquí es lo mismo, tengo una unidad condensadora de un circuito, pero ahora el tipo de serpentín que tengo es intertwined. ¿Vale? Si se fijan, es justo lo que acabamos de ver. En el pasado tenemos un serpentín que está dividido en 2, digamos. Tengo la parte de arriba y la parte de abajo. Y en este, pues, digamos que alimenta a una misma sección del serpentín. Cuando tengo una condensadora de 2 circuitos y 2 distribuidores, bueno, la conexión aquí es 1 a 1. Y pues esto bueno, puedo tener tantos distribuidores como necesite el equipo, ¿no? Aquí tengo dos circuitos, una unidad condensadora de 2 circuitos y un tipo faceplate de 4 distribuidores. La misma situación, pero con un serpentín intertwined, con 4 distribuidores, la misma condensadora de 2 circuitos. ¿Vale? Cuando tengan este tipo de arreglos, bueno, no este tipo de arreglos, este tipo de equipos de expansión directa en obra y que no sepan cómo conectarlos, todos estos diagramas que están viendo aquí son parte de nuestros manuales de instalación. Esto pueden pedírselo a su vendedor de Mayre y con gusto se los podemos compartir, ¿vale? Ok, ahora, ¿qué más necesitamos? Evidentemente, pues necesitamos saber qué tipo de serpentín vamos a seleccionar, si es de enfriamiento o de calefacción. Ya que sabemos qué tipo de serpentín necesitamos 2 datos muy importantes, que son las condiciones del aire de entrada, bueno, y salida, y la capacidad del serpentín. Y vamos a ver por qué. Recordemos que cuando yo tengo caja de mezcla, en este ejemplo, yo voy a mezclar el aire de afuera con el aire de retorno, y esta mezcla es con la que va a trabajar mi serpentín. ¿Por qué hago hincapié en esto? Porque luego, o sea, es muy común que, o sea, que o nos den el dato de retorno o nos den el dato de aire exterior, pero realmente con lo que va a trabajar el serpentín va a ser con esta mezcla. ¿Ok? ¿Y por qué es importante? Bueno, para quienes han visto, esto es un cuadro psicométrico, nos enseña el comportamiento del aire. Aquí, para efectos de este ejemplo, pues yo tengo ciertas temperaturas bueno, ok, la voy a explicar brevemente por si hay alguien que no la ha visto. Esta tabla nos indica las propiedades del aire. En la parte de abajo nos indica la temperatura de bulbo seco. En las líneas que están en diagonal, la temperatura de bulbo húmedo. Del lado derecho, el humidity ratio, el porcentaje de humedad. Y bueno, hay más datos que nos da esta tabla, pero no vamos a hablar de eso en este momento. Entonces, ¿cómo saco este dato, ¿no? Las temperaturas de aire de mezcla, de aire de mezcla. Ok, vamos a hacer un ejemplo. Supongamos que esta máquina va a trabajar con 4000 CFM. 4000 CFM es lo que este ventilador va a inyectar. Yo voy a retornar 3000 CFM y del exterior yo voy a agarrar 1000 CFM. ¿Ok? Entonces estos 3000 más estos 1000 me dan estos 4000 que van a ser los que van a pasar a través del serpentín y que va a inyectar este ventilador. Ok, entonces, haciendo una proporción, yo voy a inyectar voy a traer 25% de aire exterior y voy a retornar 75% de aire de retorno. ¿Cómo se hace esta relación? Bueno, pues
o sea, los 1000 CFMs que son de aire exterior, entre los 4000 que voy a inyectar, me da este porcentaje, hago lo mismo con el aire de retorno y me da el 75%, ¿vale? Ok, ahora, supongamos que mis condiciones de aire exterior son 95 Fahrenheit de bulbo seco. Y mi aire de retorno de bulbo seco son 80 Fahrenheit. Usando estas proporciones que acabamos de sacar de 25% y 75%, hago mis matemáticas y entonces mi aire de mezcla, o sea, la suma de las condiciones de estos 1000 CFM y la suma de las condiciones de estos 3000 CFM me dan 83.75 Fahrenheit. Esta es la temperatura de bulbo seco que va a entrar a mi serpentín, ¿vale? El mismo proceso se repite para mi bulbo húmedo. Agarro, o sea, en vez de 95, el dato que sea, por esa proporción, sumo mis dos datos y esa es la temperatura de mezcla que yo voy a tener en esta caja, ¿ok? ¿Y cómo se ve en el cuadro psicométrico? Pues así. O sea, yo tengo aquí el punto A es mi temperatura de retorno, mi punto B es mi temperatura exterior, con esas proporciones de aire que yo voy a tomar de aire exterior y de retorno, pues tengo una mezcla, que es este punto C. ¿Ok? Entonces, tengo 83.75 Fahrenheit bulbo seco y 70 Fahrenheit bulbo húmedo. Ahora, ¿qué va a pasar? En la tablita de arriba, vamos a la tabla psicométrica. Mi punto C es lo que va a entrar al serpentín. Esta línea negra curveada representa el trabajo que hace el serpentín y llega a cierta temperatura de descarga. Pongamos que este es un serpentín de agua helada, ¿no? Este aire pasa a través de este serpentín y entonces mi temperatura en mi punto D, o sea, justo a la salida del serpentín, son estos 54.5 bulbo seco y mi 55.2 bulbo húmedo. Ahora, recordemos que el ventilador tiene un motor. Aquí el aire gana unos cuantos grados de ¿cómo se llaman? Grados de bulbo seco. De hecho, por eso en el cuadro psicométrico se ve aquí como una línea recta hacia la derecha. Gana unos cuantos grados de bulbo seco precisamente por el calor que genera el motor del ventilador, ¿vale? Y al final esta va a ser mi temperatura de descarga. Esto luego es bien importante que en los submittal selecciones que tengan del fabricante revisen que sea la temperatura, pero ya a la salida del equipo, ¿vale? Porque realmente aquí si se fijan, sí gana un par de grados de la salida del serpentín a la salida del equipo, ¿vale? Ahora, la capacidad aquí, no me voy a meter muy a detalle, pero bueno, que sepan que la capacidad de un equipo tiene que ver con la diferencia de entalpía, la cantidad de aire que tengo y un factor que se determina de acuerdo al sitio del lugar, ¿vale? Pero aquí, ¿para qué necesito también la capacidad? Pues para dimensionar el equipo, ahorita vamos a ver por qué. Denme un segundo, es que llevo un letrero que no quiero ver, espérenme, denme un segundo. ¿Ustedes ven la pantalla completa sin ningún letrerito? Sí, solamente se ve abajo el de compartiendo tu pantalla, nada más. Ah, ok, está bien. Bueno, perdón, les decía, entonces necesitamos tanto estas temperaturas de entrada al serpentín como la capacidad para hacer la selección del serpentín. Ahora, vamos a ver un ejemplo. Tenemos dos serpentines. Los dos me dan 16.65 toneladas. Los dos están manejando 4000 CFM, con las mismas condiciones tanto de entrada, 83.75 con 70 de bulbo húmedo,
y ambos están inyectando aire a 54.5. Es un serpentín de agua helada, tengo 45, 55 Fahrenheit. Tengo cierto gasto, pero ahora, ¿qué es lo diferente entre estos dos? La caída de presión. Si se fijan, el serpentín A genera una caída de presión de 24.71 pies y el serpentín B genera 4.51. ¿Esto a qué se debe? Bueno, pues porque, como lo comentábamos, los serpentines pueden ser de varias hileras, varias aletas, o sea, una combinación de eso. O sea, puedo tener un serpentín de 4 hileras, de 6, de 8, por, no sé, 9 aletas por pulgada, de 12, de 14. Entonces, digamos que sobre todo en lo que le llamamos aplicado, que son estos equipos ya más grandes, más para aplicaciones especiales, yo puedo tener N combinaciones de número de aletas con número de hileras. Entonces, puedo tener 2 serpentines que cumplan perfectamente con lo que yo necesito del proyecto, que pueda trabajar con las condiciones de entrada que yo le estoy indicando, que pueda dar la capacidad que yo le estoy pidiendo. Sin embargo, algo bien importante son las caídas de presión de los serpentines. O sea, un serpentín o sea, como que el tope, digamos, y yo sé que si hay proyectistas en la llamada tendrán sus consideraciones, pero un serpentín ya que da 15 pies de caída de presión ya es mucho. O sea, yo creo que 12 tal vez podría ser como el tope, que dependerá, porque hay veces que se necesitan serpentines muy grandes, hay máquinas que son muy grandes, que tal vez no sea posible mantenerse abajo de eso, pero para una máquina de, no sé, de confort, de un tamaño promedio, 12, 15 pies será lo aceptable. Y si se fijan, es exactamente pues el mismo performance o el mismo desempeño el uno del otro. La diferencia aquí, pues, es la caída de presión. ¿Y eso en qué me impacta? Recordemos que necesitamos mover esa agua a través del sistema. Entonces, si yo tengo caídas de presión muy grandes y tengo 20 máquinas, pues la suma de la suma de la suma, y tal vez ya necesite una bomba mucho más grande para poder mover esa agua a través del sistema, ¿vale? Entonces, sobre todo en proyectos grandes, sí es bien importante revisar siempre las caídas de presión que se generen en cada unidad manejadora. Aquí, por ejemplo, el serpentín A, pues incluso me da muchísimo más de lo que yo necesito. Yo necesito 16.65 toneladas y me está dando un poquito más, me está dando casi 1 tonelada más. Me está inyectando un poco más frío. Pero lo mismo, regresamos a la caída de presión del serpentín. O sea, aunque este serpentín me dé más de lo que yo necesito, al final, pues tal vez no va a ser tan benéfico con esta caída de presión. Y además, pues necesita más agua, ¿no? Si da más capacidad, pues necesito más galonaje. Y eso también me puede impactar del lado del agua, ¿vale? Ahora, la caída de presión externa. Esto es bien importante porque usualmente cuando pedimos la caída de presión, luego no se sabe bien qué dato es el que uno necesita. ¿Y qué es lo que yo necesito bueno, primero, ¿para qué necesito la caída de presión? Yo necesito la caída de presión para dimensionar mi ventilador. O sea, mi ventilador tiene que ser lo suficientemente potente para mover la cantidad de aire a la cual yo estoy dimensionando la máquina, para mover esa cantidad de aire a través de los ductos, ¿vale? Recordemos que el aire es un fluido, entonces el aire al pasar a través de los ductos, pues genera fricción, ¿vale? Entonces ese ventilador tiene que ser lo suficientemente potente como para empujar ese aire a través de los ductos. Entonces, cuando hablamos de caída de presión externa, hablamos justo de eso, todo lo que se genere fuera del equipo, en el ducto de inyección, en el ducto de retorno, todo lo que se genere afuera del equipo. Es muy común que luego nos pasan la caída de presión, por ejemplo, de los filtros.
Si los filtros van a ir dentro de la máquina, eso no cuenta como caída de presión externa. ¿Por qué? Porque los softwares de selección de equipos consideran la caída de presión que se genera dentro, considerando los dampers, la caja de mezcla, filtros, serpentín, cualquier accesorio que venga dentro del equipo, esa caída de presión la considera el programa a la hora de hacer su cálculo para el ventilador. Lo que yo le necesito decir al software de selección es, adicional a eso, cuánto más tengo que considerar por el recorrido de ductos, ¿vale? También es muy común que nos compartan la caída de presión total, ¿vale? O sea, con la que va a trabajar el ventilador. Esto no lo recomendamos porque no en todos los fabricantes se genera la misma caída de presión interna de la máquina, aunque sea de la misma dimensión con las mismas características, pues al final del día no son los mismos materiales, ¿vale? Entonces, la sugerencia siempre es la caída de presión externa, todo lo que se genere fuera de la máquina. Si yo voy a poner un filtro final en, no sé, a la salida del ducto cerca del difusor, por ejemplo, pues esa sí la tendré que considerar porque no va dentro de la máquina, ¿vale? Fuera de eso, solamente lo que se genere en los ductos. ¿Y esto por qué es importante? ¿Qué pasa si yo no selecciono adecuadamente mi ventilador? Bueno, pues sucede un fenómeno que se llama surge, que básicamente es que el aire se regresa al ventilador y el ventilador empieza a girar en contrasentido porque no puede, o sea, es demasiada fricción la que se genera y pues no tiene el punch o la suficiente fuerza para empujar el aire a través de los ductos, ¿vale? Y bueno, y esto es bien importante porque resolverlo en obra luego no es muy fácil, o sea, hay que cambiar, hay veces que se pone un variador de frecuencia, hay veces que se tiene que cambiar el motor, no son soluciones ni baratas ni óptimas para el usuario final. Hay varios tipos de ventiladores, centrífugos y axiales. Aquí los voy a comentar, no necesariamente es que uno sea mejor que el otro. Así como con los serpentines, o sea, esto es porque, pues para cada tipo o sea, luego depende el tipo de equipo, pues es el ventilador que se usa y no quiere decir que otro sea mejor o peor opción. Simplemente es que sepan que existen, cuáles son sus beneficios uno sobre otro. Y ahorita les explico pues en qué familia de equipos nos podremos encontrar qué tipo de ventilador. Bueno, de los centrífugos los más comunes son estos, los Power Curve, los FC, los BI y los AF. ¿Y en qué cambian? Bueno, en el tipo de, pues como de la hoja que tiene el ventilador y su inclinación. Por ejemplo, los Power Curve. Sus características principales es que es de baja velocidad y maneja grandes volúmenes de aire. Estos, por ejemplo, nos encontramos en manejadoras pequeñas, usualmente. Y que, son buenos en bajas caídas de presión. ¿Por qué digo buenos en bajas caídas de presión? Porque es como todo se adapta a las condiciones del proyecto. O sea, si yo tengo una caída de presión, no sé, de menos de 1 pulgada, pues ¿por qué voy a meter un superventilador si puedo meter este que funciona perfectamente y que tiene una buena eficiencia y que a esas condiciones opera de manera adecuada? ¿Vale? Ese es mi punto con estas características que vamos a empezar a ver, de que no crean de, yo quiero una manejadora, pero con un tipo de ventilador tal. No, o sea, hay que revisar a qué condiciones va a operar y sea el tipo de ventilador que se les ofrezca, o sea, va a ser adecuado para las condiciones del proyecto. ¿De acuerdo? Ahora, el BI,
Este opera a mayor velocidad y también empieza a poder abatir caídas de presión mayores al FC. Y bueno, este es el AF, perdón. Este es más silencioso y puede operar con caídas de presión mayores. Por ejemplo, en manejadoras tipo para hospital, donde tengo muchas etapas de filtrado, donde hay veces que puedo llegar a tener hasta 2 serpentines. Casi siempre encontramos este tipo de ventiladores. Y bueno, también tenemos los tipo axiales. ¿Cuál es una de sus ventajas? Pues que puedo descargar aire en diferentes direcciones. No necesito ductos aquí. Y puedo tener varios ventiladores organizados en un... O sea, aquí, por ejemplo, podría tener 2, 4, 6 ventiladores, dependiendo del caudal y de la caída de presión. Ok, vamos a ver un ejemplo. Esto es una curva de operación de un ventilador. En la parte de abajo tengo los FMs. En el eje vertical tengo la caída de presión total, considerando lo que se genera en la máquina y fuera del equipo. Y bueno, de acuerdo a las condiciones que yo tenga, por ejemplo, este ventilador se seleccionó para operar a 4000 CFM con una caída de presión total de 1 pulgada. ¿Vale? Entonces yo tengo aquí mi puntito. Algo bien importante aquí que tenemos que considerar es la altitud. Porque todo equipo que tenga un motor va a ser impactado por la altitud. La altitud, o sea, mientras más alto estemos, más trabajo le cuesta al motor. Y entonces la curva se va a ver diferente. Es más, el tipo de ventilador que seleccionemos se puede llegar a ver diferente de acuerdo a la altitud de la zona. Por ejemplo, este ventilador se seleccionó a nivel del mar, a 0 pies. ¿Vale? Ahora, yo tengo el mismo ventilador, vamos a ver, el de atrás, perdón. Es de una máquina tamaño 8 y estas son las características del ventilador. Es de 12 pulgadas, es un tipo FC y bueno, M-Press es otra de sus características. Ahora, si yo selecciono ese mismo ventilador, es para una tamaño 8, 12 pulgadas, tipo FC, el subtipo es M-Press. Pero ahora, en vez de estar seleccionado a nivel del mar, está seleccionado a altitud de la Ciudad de México, que son 7,350 pies. Si se fijan, la curva es muy diferente, es como más achaparrada. Vamos a ver la curva anterior. La curva anterior, pues más o menos, esta curva llega como hasta los 5 pulgadas de caída de presión total. Y a estas condiciones, a duras penas llega a 4, ¿ya vieron? ¿Y por qué? Es precisamente por eso, la altitud. La altitud hace que digamos que al ventilador le cueste más trabajo operar, digámoslo así. Esto porque es importante lo de la caída de presión total, o sea, del cambio, ¿no? De que aquí llegaba hasta 5 y aquí hasta 4. Bueno, es bien común que en obra, o sea, ustedes hacen su diseño, sus consideraciones de su recorrido de ductos, de bueno, con este recorrido yo voy a tener esta caída de presión, entonces voy a dimensionar mi máquina con una caída de presión externa de 1 pulgada. Pero llegan a obra y ya no está el recorrido original porque llegó primero el hidráulico y metió unos tubos y entonces ahora hay que dar una vuelta en los ductos y entonces ya en vez de una pulgada externa ahora es 1,5, ¿no? Un ejemplo. En este caso, el punto de operación del ventilador no está cerca de los bordes, pero supongamos que mi punto está como un poquito más arriba y entonces llego a obra y ya necesito, o sea, ya no es 1 pulgada externa, sino 1,5 y entonces puede que ese punto se salga del, ¿cómo se llama? Se salga del borde.
¿Qué pasa si el punto de operación se sale de estas líneas negras? Pasa lo que platicábamos del estado de surge, donde el ventilador pues no puede operar, simplemente no puede operar, ¿vale? Entonces, también cuando les hagan cuando estén diseñando o si van a instalar, es bien importante que revisen la curva de operación del ventilador, que no dejen que les ofrezcan ventiladores donde los puntos de operación estén cerca del borde. ¿Por qué? Por lo que les comento, porque si en obra ustedes llegan y hay que hacer alguna modificación y entonces se incrementa la caída de presión, o a la hora de hacer el balanceo necesito inyectar un poquito más de aire, o sea, este punto va a empezar a moverse, y si cae fuera de esa línea, ese ventilador va a tener muchos problemas de operación y vamos a tener que, como les comentaba, hacer soluciones en campo para hacer que este equipo pueda operar correctamente. Ahora, lo que les comentaba de la diferencia de entre un tipo de ventilador y otro. Este es el tipo FC, los que les decía que son como comunes entre comillas en los equipos más pequeños. Por ejemplo, este es una F. El AF, una de lo que les comentaba donde más común lo podemos encontrar, es en proyectos, sobre todo de manejadoras ya con varios módulos, donde tengo caídas de presión importantes. Si se fijan aquí, incluso seleccionado a altitud de Ciudad de México, o sea, la caída de presión total que puede abatir, pues es mucho más grande que los que estábamos viendo. Por ejemplo, el FC a Ciudad de México, pues unas 4 tal vez pulgadas, y este pues es muchísimo más grande, puede llegar hasta 9, 8, aquí en el pico, ¿vale? Esto, bueno, para ver claramente la diferencia entre un tipo de ventilador y otro. De nuevo, o sea, si mi punto de operación es el mismo, son 4000 CFM a 1 pulgada, pues este ventilador está perfecto y es un tipo FC, porque también obviamente recordemos que aquí también impactan costos, ¿no? O sea, este ventilador a estas condiciones me funciona perfecto, tanto como este. Pero pues si me cuesta 30% más que pues ¿por qué no? O sea, ¿por qué no me voy por este? Este está perfecto, o sea, va a operar, no es que necesite yo ese tipo de ventilador siempre para que mi proyecto esté funcional. O sea, aquí hay muchas opciones y mientras el ventilador se seleccione de manera correcta, respetando la altitud, respetando la caída de presión externa adecuada, el caudal que va a manejar el equipo, mientras se seleccione a las condiciones que deben ser, pues cualquier ventilador, o sea, puede operar, no necesitan específicamente un tipo para que sea mejor, ¿ok? Bueno, y por último, los accesorios. Esto es importante porque ya hay unos equipos en los que, como les comentaba, son completamente customizables o configurables al 100%. Entonces, esto de los accesorios, si estamos desarrollando el proyecto, pues es importante para el tema de las dimensiones, de los pesos. Si voy a instalar, pues para saber si necesito, o sea, si ustedes necesitan considerar cosas por aparte, o esas las puede ofrecer el fabricante. Por ejemplo, la caja de mezcla, que si son de interior, hay veces que la caja de mezcla se fabrica en campo, ¿no? Un ejemplo. O puede venir de fábrica. El tema de los filtros es bien importante, porque luego nos dan todos los datos, necesito una manejadora de estos FMs de interior, estas temperaturas, esta capacidad. Pero necesito que sean filtros EPA. Y por ejemplo, los filtros EPA, esos sí los tenemos disponibles, pero ya son o sea, es una clasificación diferente de nuestra familia de equipos. Entonces, igual y nosotros ya ofrecimos un modelo y al final lo va a ser ese.
va a tener que ser otro y ya no son las mismas dimensiones ni los mismos pesos, obviamente el costo es diferente. Entonces, mientras más información tengamos, mejor, o sea, mejor, pues es la opción que nosotros les podemos ofrecer. Lo del variador de frecuencia, pues para saber si la máquina es volumen constante, volumen variable. Ya en equipos de manejo de aire, o sea, yo puedo tener cuantos módulos quiera, yo puedo tener las características que yo quiera, o sea, puedo ya tener enfriamiento y calefacción, o sea, hay veces que hasta puedo llegar a tener más de un serpentín de enfriamiento si quiero redundancia, por ejemplo. Y bueno, ya tener opciones más específicas como las ruedas entálpicas, intercambiadores de calor, etcétera. Y pues estos equipos, yo siempre los describo como Legos, porque yo le puedo poner tantos módulos como yo quiera y hacerla tan adecuada, o sea, sí, adaptarla al proyecto tanto como se necesite. ¿Vale? Evidentemente ya si yo empiezo a necesitar una configuración de este estilo, necesitaremos todavía más datos de los que acabamos de platicar, pero bueno, esa es la idea. Y bueno, ya por último, los lados de conexión. Realmente no hay un estándar así de cómo se dictaminan los lados de conexión. Nosotros, Trane, en nuestros equipos, el lado de conexión que encuentran en las fichas técnicas están referenciados a como si el aire nos diera en la cara, o sea, viendo la descarga del equipo, así es como distinguimos izquierda-derecha. Eso no quiere decir que sea la única forma, ni que sea lo correcto o no. Hay muchos otros fabricantes que lo hacen al revés. Es viendo el equipo de la parte posterior. Nuestra recomendación siempre, y sobre todo son proyectistas, bueno, si son proyectistas, poner una nota en los planos de lados de conexión, viéndolos en el sentido del aire, por ejemplo. Este es el sentido del aire, viéndolo aquí en la parte posterior. O sea, nada más que se indique. Y si son contratistas y ya van a instalar un equipo, siempre es importante decir de necesito la máquina conexión derecha, pero de frente a la descarga. ¿Vale? ¿Por qué? Porque o sea, los lados de conexión, una vez que el equipo se fabrica, eso ya no es intercambiable, ¿vale? Y para que no tengan que hacer adecuaciones en obra. Bueno, hasta aquí, voy a regresar un ratito nada más, ajá, aquí, para hacer entonces, rápidamente el resumen, ¿por qué necesito los FMs? Para dimensionar el equipo, porque la velocidad de carga es importante, ¿vale? La ubicación, saber si es interior o exterior. Usualmente, bueno, no usualmente, siempre que son de exterior son más robustas. Algo que no mencioné cuando son de exterior, por ejemplo, cuando son de exterior, yo forzosamente, como necesito que el equipo sea hermético, hay veces que pasa de a exterior, pero no quiero caja de mezcla. Bueno, tal vez no te ponga una caja de mezcla, pero tengo que poner un módulo con algún damper o con algo que haga que la máquina cierre. O sea, el primer módulo no puede ser unos filtros, por ejemplo, porque pues no puedo tener así un hueco en el equipo, siendo que lo voy a colocar en el exterior. Lo que hablábamos de las características del serpentín, bueno, primero decir si es enfriamiento o calefacción, las temperaturas de entrada, porque es con lo que va a trabajar el serpentín, y la capacidad, ¿vale? La caída de presión externa, todo lo que se genere fuera del equipo. Si voy a poner elementos afuera como filtros, eso se tiene que considerar, y todo lo que se genere en el recorrido del aire por los ductos. Si yo voy a colocar filtros dentro del equipo, eso no cuenta como caída de presión externa, ¿vale? ¿Y por qué no debo dar el dato de caída de presión total? Porque no todas las máquinas de todos los fabricantes generan la misma caída de presión. Los accesorios que voy a necesitar de filtros, si voy a necesitar un intercambiador, si voy a necesitar otra etapa de enfriamiento, otra de calefacción, etcétera. Y bueno, ya para hacer una selección fina, pues los lados de conexión. El lado de conexión realmente no lo necesito para cotizar así de entrada, para hacer un presupuesto, por ejemplo, pero sí es importante mencionárselos porque no todos los fabricantes tenemos la misma
pues sí, como la misma orientación para decir izquierda o derecha, ¿vale? Bueno, les voy a hablar rápidamente de nuestro portafolio. Las unidades Fancoil son unidades de manejo de aire, o sea, tienen filtros, tienen su serpentín y tienen su ventilador. Entonces, por eso las estoy incluyendo en esta parte. Tenemos básicamente 3 modelos, el HFCF y el HCCA usualmente los tenemos de stock, ahí lo pueden consultar con su vendedor de Maire. Y bueno, y los Unitrain, ¿cuál es la diferencia principal entre el HFCF, HCCA y los Unitrain? Los Unitrain ya pueden traer toda la parte de control y válvulas instaladas de fábrica, ¿vale? Son de 3 y 4 hileras, pueden traer calefacción. Ahora, las unidades manejadoras de aire. Voy a empezar de la más pequeña para abajo. La BCHD, también llamada blower coil, esta puede ser considerada o fan and coil grande o manejadora pequeña, dependiendo, porque es justo el intermedio. De aquí tenemos también la Wave, esta es únicamente de agua helada, de interior. La BCHD también es solamente de interior. La UCA ya puede ser de interior o exterior y puede traer variador de frecuencia. Y lo particular de las SAA y CLSP es que estas son como las que les comentaba, que ya son como Legos, que yo le puedo meter tantos accesorios y tantos módulos como los requiera mi proyecto. ¿Vale? Aquí voy a hacer un ejemplo para que vean más o menos cómo es el proceso de selección de este lado. Cuando ustedes nos dan nos empiezan a dar datos, yo lo digo que es como jugar adivina quién, o sea, empiezas así a descartar opciones de, ok, este no cumple con lo que quiere el cliente, este sí, este no, y ver cómo, o sea, cómo es el proceso de descarte para yo saber de todos estos modelos cuál es el que puedo ofrecer y que satisfaga las necesidades del proyecto. Entonces, por ejemplo, empecemos, ya me dieron el flujo, son 1500 FM, entonces de ahí yo ya puedo descartar estos 2 modelos porque caen fuera de ese rango de CFM. Lo quiero de exterior. Entonces, bueno, el HCCA es de interior, es un fan and coil. La BCHD también es de interior. Entonces, tampoco se puede. Ahora, es un serpentín de expansión directa. La Wave es únicamente de agua helada. Entonces, esta queda descartada. Y bueno, me dicen que es un serpentín de expansión directa, que es de 30 toneladas y me dan estas condiciones de aire de entrada y de salida. ¿Vale? Me dan la caída de presión externa, que es de 1 pulgada. Me dan los accesorios, que necesito variador de frecuencia. Las 3 pueden tener variador de frecuencia. Me empiezan a dar filtros. Necesito filtro MERV 8, cualquiera de las 3. MERV 13, cualquiera de las 3. Pero me piden filtro CEPA. Entonces la UCA ya no es opción. Y entonces me quedo con cualquiera de estas 2 opciones. Y ya, ¿cuál es la diferencia entre una y otra? Pues, o sea, ahí ya pueden ser dimensión, peso, tiempo de entrega. Ahí ya dependerá de pues, pues sí, entonces si necesito un tiempo de entrega corto, pues tal vez selecciono una CCAA, si necesito un modelo súper competitivo, tal vez agarre una CLSP, ya dependiendo ahí del proyecto. Pero bueno, es básicamente lo que hacemos cada que nos piden una manejadora, todo este descarte para saber qué modelo pues es el que mejor se acopla al proyecto. ¿Preguntas? Pues no nos han dejado ninguna, pero es momento de que las escriban. Ok,
creo que esta vez quedó muy claro. Y ya todos salieron siendo expertos el día de hoy. Mira. Sí, esto, bueno, espero sí les haya sido útil y sí hayan, bueno, me haya explicado, porque en particular bueno, en aplicado siempre nos dicen, ¿no? De, ay, es que piden mucha información. Y sí, y espero que con este tipo de presentaciones también, o sea, quede un poco más claro del por qué, ¿no? Porque luego es que, o sea, ¿para qué? ¿Para qué me pides FMS? ¿Para qué me pides, no sé, los filtros y así? Pues precisamente para esto, ¿no? O sea, como son equipos completamente adaptables a las necesidades de cada proyecto, pues es importante ofrecer de entrada lo que el cliente necesita, porque también, incluso si piden el proyecto para presupuestar y al final, pues es que ni era el modelo y aparte faltaban cosas y pues al final o sea, ustedes dejen el proyecto en sí, o sea, cuando uno especifica, o sea, el tema de dimensiones, pues todo, el presupuesto, o sea, el dinero, de cuánto decirle al cliente, te va a salir en tanto, pero al final te va a salir 30% más porque no consideramos todo esto. Creo que siempre es importante por eso tener información, y si no tenemos información, o sea, tener estas herramientas de saber por qué se por qué se piden estos datos, para que también ustedes puedan hablar con su cliente o sea, si quieres un buen presupuesto, un presupuesto correcto, un proyecto bien hecho, pues necesito estos datos y estas son las razones, ¿no? Claro, tiene toda la razón, Inge. Ya nos escribieron algunas preguntas. La primera pone, principales fallas y soluciones de equipos exteriores. Principales fallas. O sea, pero ¿cómo? Principales fallas y soluciones de equipos exteriores, ok, si instalo una de interior en exterior y a eso se refiere. Bueno, igual esperamos nos responda en concreto a qué se refiere. Ok, ya escribió. ¿Cuáles son las fallas más comunes? O sea, en unidades de manejo de aire, pues usualmente es el ventilador. O sea, si a la hora del arranque, el serpentín no tiene ninguna fuga, porque ahí es donde, o sea, a la hora del arranque es donde usualmente se presentan esas fallas. Si no se presentan fugas, es muy poco probable que vayan a ver después, con el correcto mantenimiento, obviamente. Pero después de eso, pues, ¿cómo se llama? Si el ventilador trae variador, o sea, nada más está revisando el variador y bueno, el tema de la banda y la flecha en el ventilador, que pues es la parte mecánica del equipo. Bien, de acuerdo, gracias. Carlos Gómez pregunta, ¿cuál es el otro tipo de serpentín además de expansión directa? ¿Y qué datos o información se consideran para la caída de presión externa? Ok, de la primera, ¿cuál es el otro tipo de serpentín? Bueno, de enfriamiento hablamos de dos, de agua helada y de expansión directa. Entonces el otro sería agua helada. ¿Y qué datos o información se consideran para la caída de presión externa? Esto usualmente se calcula el dato, o sea, con el recorrido del ducto, o sea, si tengo algún tipo de, no se dice vueltas, pero bueno, de codos ajá, o sea, depende el tipo de trayecto que yo tenga, es la caída que se va a generar. Existen, ¿cómo se llaman? Ductuladores que nos ayudan a calcular ese dato. Nosotros no lo hacemos, pero así es como se saca ese dato. De acuerdo, gracias. La que sigue la escribió Aarón Arismendi y pregunta que si hay alguna aplicación con recuperación de energía. Sí, claro, sí. O sea, de que existen, sí. Es que dependerá del proyecto.
pero sí, creo que sí existen. Sí, si gusta contactar a su vendedor de Mayre, podemos darle más información a detalle. Ok, gracias. Preguntan, ¿cómo funcionan los equipos que tienen un extractor en el lado del retorno? Eso puede ser, por ejemplo, cuando tenemos caídas de presión muy altas, que queremos así dividir la manejadora, o que, por ejemplo, vamos a economizar, o sea, que va a ser un equipo que en algún punto trabaje con 100% aire exterior. Puedo meter un ventilador de retorno. Sí existen esas configuraciones y sí son comunes. Ramón Sandoval pregunta, en la selección del equipo aplicado, ¿qué variables tenemos en la separación del aletado en el serpentín? ¿Qué variables tenemos? O sea, es que cuando nosotros le ponemos al software las condiciones de entrada del aire, por ejemplo, y la capacidad, nos da opciones. Nos da opciones de serpentines de diferentes tipos, de diferentes cantidades de hileras, de aletas. O sea, digamos, entre todas las opciones de serpentines que maneja la planta, nos da cómo se comportaría cada uno bajo esas condiciones. Y ya uno lo que tiene que hacer es ver, ok, cumple capacidad, cumple temperatura de salida, tiene una buena caída de presión, y entonces ese se selecciona. No es realmente que ustedes tengan que decir, necesito un serpentín de 4 hileras de 9 aletas por minuto, porque también lo mismo que les decía de que no todos los fabricantes ni usamos los mismos materiales y evidentemente pues al final del día son diferentes. Entonces tal vez un serpentín de 4 hileras de 9 aletas de pies por pulgada en nosotros, en nuestras máquinas, no se va a comportar igual que en una máquina de otra marca, ¿saben? Entonces aquí lo importante, no se quiebran tanto la cabeza con la separación del aleteado y eso, sino de que el serpentín cumpla con el performance que se está solicitando y que además sus características sean adecuadas, o sea, por ejemplo, los ejemplos que vimos de serpentines que todos cumplían, pero uno tenía una caída de presión bárbara, ¿vale? Entonces, más bien hay que revisar eso, o sea, que cumpla y que sea, o sea, sea adecuado, que no nos vaya a impactar en el bombeo o en alguna situación de esas. Bien, gracias. La que sigue es, ¿cuál es el tiempo de vida útil de los equipos? Todos nuestros equipos se guían por la vida, hay una tabla de vida útil de la ASRAE. No quiero mentir, no sé cuánto tiempo tienen los equipos de manejo de aire, pero si se acerca con su vendedor de aire, con mucho gusto les comparto esa tabla. Bien, gracias. A ver. ¿Se tiene un software para hacer las corridas en la selección de estas manejadoras? Sí, así es. Es el software que nosotros, o sea, que nosotros como fabricantes usamos para hacer selección de equipos. Tenemos una versión disponible para clientes. Igual, si se acerca con su vendedor de aire, con gusto se lo compartimos. Ahí lo único que yo les sugiero es que si son proyectistas o incluso si son contratistas, si ustedes se animan a hacer sus propias selecciones, nada más pedirle a su vendedor de aire que les valide las corridas, porque, o sea, a pesar de que es el mismo software, ese no se actualiza tanto como el que usamos nosotros, entonces nada más ahí para evitar algún pues sí, alguna diferencia, les recomiendo que lo validen con su vendedor. Bien. La que sigue es, ¿qué velocidad de aire es recomendable para no afectar el enfriamiento y deshumidificación? ¿O esta depende de las CFM calculadas? De esto me supongo que es de lo de la velocidad de cara, como lo platicábamos, o sea, si es un lugar donde no hay mucha humedad, 500 FMs, 500 FMs, 500
pies por minuto, más o menos 50, o sea, de 450 a 550 pies por minuto, más o menos. Si es una zona muy húmeda, lo ideal es que no llegue a los 500, que sea como de 450, más o menos, pies por minuto. Y esto va a depender, sí depende de los FMs, y recuerden, o sea, de eso depende el área por donde va a pasar, entonces es el tamaño del equipo, ¿vale? Eso siempre es bien importante que lo revisen, porque sí es común que por hacer la máquina más chiquita, por cuestiones de espacio, hago la máquina más pequeña, mi velocidad de cara se hace más grande, y si tengo temas de humedad, voy a tener problemas en la instalación, o sea, seguramente voy a tener condensación dentro de los ductos. Entonces, ese también es un dato bien, bien importante. Si son proyectistas y piden selecciones, les recomiendo que eso sea de las primeras cosas que revisen, las velocidades de cara. Súper, gracias. De momento ya son todas las preguntas. No sé si tenga alguien más algo que preguntar. Bueno, pues al parecer ya fueron las últimas dudas. No sé si desea añadir algo más. Alguien ya puso una última. Esperemos. ¿Qué pasa? Ok, preguntan por el aislamiento de los paneles de las fumas. ¿Sobre qué especificación deben tener? Eso va a depender, bueno, me refiero a que si son de 2 pulgadas, de 1 pulgada, que es lo común, eso va a depender de si son de interior o exterior, o habla de lo de doble pared. Yo creo que sí, lo de doble pared. A ver, si nos responde exactamente a qué se refiere. Sí, justo doble pared. Pues, eso, o sea, sí existe lo de pared sencilla y pared doble, o sea, cuando tenemos, cuando es de doble pared, digamos que la carcasa es como un tipo sándwich, ¿no? Tenemos ahí un aislamiento intermedio. Eso depende mucho del diseñador. Y bueno, sí, es que sí, depende mucho del diseñador. Nosotros tenemos ambas opciones, porque también los de doble pared se empezaron a usar únicamente para exterior, pero ahora para manejadoras de interior también tenemos tanto pared sencilla como pared doble. Pero sí, depende. Ok, bueno, entonces creo ahora sí era la última pregunta, ¿verdad? Sí, ahora sí. Bueno, ahora sí desea añadir algo más. No, pues agradecerles nuevamente por la invitación y gracias a los que se conectaron. Espero haya sido de su agrado. Muchísimas gracias por participar, ingeniera, por tan buena información que nos está proporcionando. Igual cualquier duda que ustedes tengan respecto a esto, pueden acercarse a su asesor comercial Mayre y con mucho gusto se les atendería personalizadamente. De acuerdo, muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero. Nos vemos en nuestra siguiente Gracias. Claro que sí. Jueves 9 de junio. Así es.
De acuerdo, muchas gracias a todos. Muchas gracias. Buen día. Hasta luego. Gracias.